La ingeniería primitiva. Desde hace muchísimos años, la ingeniería ha estado presente desde el primer hombre que puso sus pies sobre esta tierra. Los primeros hombres empezaron a innovar gracias a las necesidades que se presentaban, como comida, refugio, seguridad, agua, frío, calor, etc. Todo esto generó la necesidad de atender estas cuestiones, con lo cual los primeros hombres se las ingeniaban para vivir mejor cada día. Otros factores que influyeron para que el hombre siguiera innovando y creando fue el miedo, la curiosidad, el aprendizaje a través de la experimentación previa. Todo eso mostró un avance que marcó un antes y un después en la historia primitiva de la ingeniería. Fueron la manipulación del fuego, la protección del medio externo y la guerra. Estos han sido promotores de la ingeniería donde sea que desarrollen y lo siguen siendo. Se cree que el desarrollo de la ingeniería como tal se dio en los años 8000 a.C. con la revolución de la agricultura, cuando los hombres dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios. Entonces comenzaron a desarrollar todo tipo de herramientas para ir satisfaciendo cada necesidad que se hacía presente. Hacia el año 4000 a.C., cuando las primeras comunidades se asentaron en los alrededores del río Éufrates, Nilo e Indo, se inició la civilización con escritura y gobierno, y es ahí donde años después nacería la ciencia. Ingeniería egipcia. Los egipcios realizaron algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos. Una de las más antiguas, el muro de la ciudad de Memphis. El arquitecto real de Memphis fue Canofer. Tuvo un hijo a quien llamó Imhotep, a quien se considera como el primer arquitecto, siendo su fama más como arquitecto que como ingeniero, aunque sus realizaciones entran elementos fundamentales de la ingeniería, se destacan más como los primeros logros, la creencia religiosa de que para disfrutar de la eternidad era necesario conservar intacto el cadáver de un individuo y el suministro limitado de mano de obra de esclavos. La actitud paciente de quienes consideraban los recursos de ese entonces, de todas las pirámides, la del faraón Keops fue la mayor y llamada la Gran Pirámide, teniendo en cuenta el conocimiento limitado de geometría y la falta de instrumentos de ese tiempo. Fue una proeza notable que destaca que el único mecanismo que conocían era la palanca. Ni la polea ni el tornillo eran de su conocimiento previo. También utilizaron el caballo como medio de transporte 1300 años después. Los egipcios se cuentan como los dibujantes más antiguos de la historia y utilizaron los dibujos para la construcción de pirámides y se plasmaron en papiro, piedra, incluso en madera. No solo se especializaron en hacer catapultas, sino que también en la agricultura progresaron mucho. La ingeniería griega. Hacia 1400 años después de Jesucristo, sus sistemas de distribución de agua e irrigación siguieron el patrón de los egipcios, pero mejoraron materiales y labor. Los ingenieros de este periodo se conocían mejor por el uso de ideas ajenas y quien dirigía las estructuras no tenían un título que se pudiera traducir como ingeniero. Se le llamaban arquitectón. Los arquitectos recibían un tercio de remuneración que los albañiles. No se adiestraban en el salón de clases, sino que su aprendizaje lo hacían en la práctica. Por lo general, la mecánica fue el primer texto conocido de ingeniería. En ese artículo se estudiaban conceptos tan fundamentales de la ingeniería como la teoría de la palanca. Se puede imaginar un poco las dificultades bajo las que trabajaban los ingenieros debido a su ignorancia y técnica, por el esquema fundamental del reloj de agua. La mayor aportación de los griegos a la ingeniería fue el descubrimiento de la propia ciencia. Platón y Aristóteles quizás sean los más conocidos de los griegos. La ingeniería romana ha sido admirada durante generaciones a lo largo de los siglos. Algunas de sus invenciones son, sin embargo, en realidad mejores basadas en ideas o inventos más antiguos. La tecnología para llevar agua corriente en las ciudades fue desarrollada en la zona oriente, pero los romanos la transformaron de una manera inconcebible para Grecia. En la arquitectura romana tuvo influencia de griegos y etruscos. Aunque las vías eran comunes, los romanos mejoraron su diseño y perfeccionaron su construcción de manera que duraron
muchos siglos y algunos tramos aún se encuentran en el día de hoy en perfecto estado. La mayor parte de la ingeniería era civil, especialmente en el diseño y construcción de obras, como acueductos, carreteras, puentes y edificios. Las innovaciones importantes se basaron en mejorar la calidad de vida de las personas. La construcción pública importante fue el Coliseo, que fue el mayor lugar de reunión pública. Después fue el Yalbul, en 1914. Las mejoras de los romanos se dio por dos razones. Una, por la comunicación era esencial. La otra, se creía que una carretera bien construida duraría. La ingeniería europea. Volvemos a la época del llamado oscurantismo. En el periodo medieval abarcó desde aproximadamente 500 hasta 1500 años después de Cristo. Durante este periodo no existían las profesiones de ingeniero o arquitecto, de manera que esas actividades quedaron en las manos de los artesanos tales como los albañiles maestros. Durante el Renacimiento, los ingenieros fueron nuevamente miembros de una profesión respetada, e incluso algunos de ellos recibieron buena paga. Filippo fue un ingeniero bien conocido de principios de 1400, y como la mayoría de los ingenieros del Renacimiento, era ingeniero militar y civil, y uno de sus aportes fue el dibujo de Vésper. Otro gran ingeniero de ese tiempo fue Galileo, quien a la edad de 25 años fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. Estudió mecánica, descubrió la ley fundamental de la caída de los cuerpos y estudió el comportamiento del movimiento armónico del péndulo. Stevin escribió un tratado sobre fracciones y también realizó trabajos que llevaron al desarrollo del sistema métrico. Fermat y Descartes descubrieron independientemente la geométrica analítica. Un sacerdote inglés llamado William Aufstein, aproximadamente en 1622, diseñó la primera regla del cálculo basada en la suma de logaritmos para obtener el producto de los números. Descartes y Leibniz descubrieron en forma independiente el cálculo diferencial. Newton descubrió el cálculo integral y luego descubrió la relación recíproca entre los cálculos diferencial e integral. Durante el periodo medieval, las principales fuentes de energía eran el agua, viento y animales. La cola de abanco se inventó hasta el siglo XVIII. Mediante engranajes mantenían orientadas las palas principales de los molinos de viento, siendo uno de los primeros dispositivos autorreguladores conocidos. Desde mediados del siglo XIX nació la ingeniería colombiana en las aulas del Colegio Militar, creado por iniciativa del general Tomás Cipriano de Mosquera, para formar los oficiales del Estado Mayor y los ingenieros civiles a la manera de los institutos franceses de la era napoleónica. Surgió entonces el primer ferrocarril a solo 18 años de su iniciación en Europa, con la construcción del cruce del Istmo de Panamá por un concesionario extranjero. Pero bien pronto los egresados del Colegio Militar estimularon el interés de los mandatarios regionales por la promoción de líneas férreas. Inicialmente orientadas a desembotellar el país mediante los enlaces con los puertos marítimos y el río Magdalena, era el despertar de un territorio encerrado entre agrestes montañas que doblegaba una naturaleza hostil. Así se explica que nuestros ferrocarriles fueran concebidos en trochas angostas con fuertes pendientes y estrechas curvaturas. En ese titánico esfuerzo compitieron los antiguos estados federales y el gobierno nacional con efectiva cooperación de concesionarios privados, nacionales y extranjeros, que vincularon sus capitales a empresas de alto riesgo por las frecuentes guerras civiles y las penurias fiscales. El nombre de Francisco Javier Cisnero, oriundo de Cuba, se ha inscrito en la historia de nuestra ingeniería como el pionero de esos proyectos. El despertar del siglo XX coincidió con la cruenta guerra de los 1000 días, que paralizó el progreso nacional, pero entonces surgió la visión del general Rafael Reyes como jefe de Estado, que continuó el desarrollo ferroviario e inició la era de las carreteras. Una vez difundido el invento del automóvil, la ingeniería colombiana recobró entonces sus impulsos iniciales y los proyectó a lo largo de 3 décadas, en que las obras viales concentraron el esfuerzo realizado y el desarrollo tecnológico, con la iniciación de los pavimentos y la instalación de grandes puentes metálicos que después evolucionaron hacia las estructuras de hormigón armado. Paralelamente, desde la década de los años 20 se promovió la ratificación del río Magdalena y la apertura de las bocas de ceniza para realizar el puerto de Barranquilla, que complementará las facilidades de Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, simultáneamente expedidas para habilitar el desarrollo del comercio internacional. Por esa misma época se inició el transporte aéreo, en que Colombia figuró como pionera de América. Este proceso de la ingeniería de obras públicas inició su diversificación en la década de los años 40 con las primeras centrales hidroeléctricas construidas en los Altos de Guadalupe y Tequendama,
además de las obras sanitarias de las ciudades principales y de irrigaciones en los llanos del Tolima. Entonces penetró la técnica extranjera y se produjo la especialización profesional de los ingenieros colombianos. También penetraron las técnicas modernas de construcción de vías al promoverse el ferrocarril del Atlántico para la articulación de la red y modernizarse las especificaciones de la carretera por la misión Currie, que a mediados de 1950 evaluó y programó el desarrollo de la infraestructura nacional. Este informe impulsó la ayuda financiera del Banco Mundial, iniciada en 1951, y la del Banco Interamericano de Desarrollo, que comenzó 10 años después. La cooperación de estos organismos se ha mantenido creciente durante el resto del siglo y ya registra un monto global de unos 8.000 millones de dólares, preferiblemente aplicados a la energía eléctrica, las vías y las obras sanitarias. Entre tanto, el marco institucional ha tenido considerables transformaciones desde la creación del Ministerio de Obras Públicas en 1905, que inicialmente concentrará todas las actividades de la ingeniería. Pero en la medida en que se diversifica, se fueron creando nuevos organismos para desarrollar los servicios que habían cobrado importancia. Así fueron creciendo el aparato estatal y las obligaciones presupuestales, no solo para realizar las obras, sino también para subsidiar las entidades deficitarias. Como resultado de este proceso, se ha revivido el sistema de las concesiones y la activa participación del sector privado en la propiedad de las empresas públicas, pero la ingeniería colombiana mantiene su presencia activa en el desarrollo nacional.